poco fui al salón de la iglesia, comencé a orar a Dios. Cuando estoy en mi cuarto solo, estoy con ropa muy cómoda, pero cuando hay personas tengo que vestirme mejor. Cuando voy ante Dios ya mi corazón cambia. En ese momento me vino un pensamiento. Cuando Jesús había ido en la casa de Simón leproso, de verdad como Jesús, tan glorioso, tan valioso, había ido a la casa de un leproso. Una persona tan vil. Sí, Jesús también va. ¿Por qué no puedo ir? Mi corazón cambiaba totalmente. Y después dije, el leproso no es otra persona, sino si me viene la enfermedad, tendré que ser también leproso. En ese momento se fue en mi corazón todo el pensamiento sobre el leproso, aunque lo abrazo, aunque nos sujetamos de las manos, no fue nada difícil para mí. Tuve la campaña en la aldea de los leprosos. Ahora también no me puedo olvidar por qué el anciano Kim Gwang-yeol de esa iglesia era invierno y hacía mucho frío. Yo le dije, alce la mano las personas que quieren recibir el perdón de pecados, y salieron 40 personas. Y le dije que venga a mi cuarto. Hablamos hasta la 1 de la madrugada. Todos están muy contentos del perdón de pecados. Y también dan testimonio que sin que su padre sepa ha tomado también licor. Si hoy día voy a soportar, porque es un día feliz, sus padres decían. Y le dice a su esposa, sí, cariño, ya soy libre del pecado. ¿Cómo has recibido? No, yo no te voy a enseñar, de verdad. Todos estaban muy contentos, de verdad. Le dice, desde hoy día cambió mi vida, por eso no me digas nada, las cosas que voy a hacer. Estaban criando gallinas y pollos y vendió 3,000 pollos de gallina, y con lleno de plata fui a buscar a la casa de su amigo, si anciano Kim, anciano Lee. Después que hemos tenido la campaña, nuestra iglesia ha recibido una gran bendición.
se ha solucionado el pecado, que no se soluciona en realidad. Anciano Lee, vamos a hacer una campaña en su iglesia también. No tenemos dinero y por eso yo he traído un poco de dinero y le muestra el dinero. Si esto sería suficiente. Por el anciano Kim, tuve la campaña en 7 iglesias. Los leprosos, después de recibir el perdón de pecados, están muy felices y libres del pecado. No me puedo olvidar. Tenía un corazón que no me gustaba, pero a verdad, así es el corazón del Señor Jesús. Este es el corazón del Señor Jesús. Todos juntamente, durmiendo juntamente, y no me sentía nada. El corazón que yo había tenido hasta ahora y el corazón que ha formado por el Señor Jesucristo era totalmente diferente. En la Biblia hay muchas personas que han conversado con el Señor Jesucristo. Pero cualquier lugar de la Biblia que vemos, sale la escena donde conversa Dios y el hombre. Todos tienen un pensamiento muy diferente. Una persona antes fue a la cárcel y se asustó. Había venido el padre de su yerno. Entonces, en fin, no podía esconderse más y se encontraron. Hay mucho gusto. Y le preguntó, ¿cómo usted ha entrado aquí? No es nada especial. Sí. A ver, podría decir un poco. En medio del camino, dice que estaban caído una, y por eso trajo la cuerda y dice que venía una vaca por la cuerda. Entonces solamente había jalado un cordón, pero sin suerte vino la vaca y me hice un ladrón de vacas y tenía que ver si la vaca estaba al final de la cuerda, pero no he visto. ¿Y usted cómo ha venido aquí? Sí, fui al mercado para comprar y estaba muy ocupado, por eso me salí y por eso sí compré, pero no le dije y me traje la cosa y era fiado, pero no como cuando salí sin decir. De verdad, en adelante hay que tener mucho cuidado. Las personas, si vemos a las personas que hablan bien, una misma palabra, la verdad, como lo habla muy largo, el hombre están muy acostumbrados a abogarse. Por eso, aunque tiene su defecto, su maldad, pero solamente miran a la parte buena. Por eso se hace una persona que tiene la razón. Todos piensan concentrados en sí. Por eso es difícil la conversación y hablar con otras personas.
Leyendo San Juan capítulo 4, lo que es tan maravilloso es que esta mujer, mientras que habla con el Señor Jesucristo, el Señor Jesús y con esta mujer tenía un pensamiento muy diferente. Y le habla a ella: como usted me pide de beber del agua, yo que soy samaritana, si conocerías quién soy el que te habla, entonces tú me pedirías y él te daría agua viva. No podía comprender. En realidad ella no puede comprender al Señor Jesucristo, pero quiere saber lo que está diciendo. Siente que el Señor Jesús le está dando algo. Sale la conversación de Nicodemo y Jesús. En San Juan capítulo 3, ¿qué dice Jesús? ¿Cómo una persona puede nacer del vientre de la madre teniendo su edad? Entonces, la conversación que está teniendo Nicodemo y Jesús y la conversación de Jesús y la mujer samaritana, si vemos detalladamente, lo que podemos ver es que es una persona importante del país. Siempre piensa que ha tenido la razón en todas las cosas, por eso, como el hombre de edad puede entrar otra vez al vientre de la madre. En realidad eso no puede ser, pero está hablando como que si eso no fuera posible. Pero la mujer samaritana, aunque no puede comprender lo que está diciendo, pero ¿por qué está hablando a la dirección que desea entender? Comienza a entrar la palabra del Señor Jesucristo en su corazón. Vino una señora joven. La señora no tenía la seguridad de su mente, por eso hoy le dije para que vaya y descanse desde temprano, y mañana en la noche, terminando la campaña, vamos a hablar un poco más. Terminando la campaña, entramos a mi casa y compartimos. Ella dice: terminó la universidad y se había casado
el primer día había sido golpeado por su marido. Por eso un día era la hora en que donde salió su marido del trabajo. Tenía mucho miedo porque parecía que el marido otra vez iba a golpearla. Hoy en día dice que hay muchos hombres que son golpeados por la mujer. Se salió de su casa porque tenía mucho miedo que iba a golpearle otra vez el marido y no sabe dónde ir, no tiene dónde dormir, y por eso ha robado también las tiendas y ha cometido mucho pecado, aunque es una persona que está asistiendo a la iglesia. Hoy en día también hay personas así. Ha cometido el pecado y está en la inseguridad. Ha resuelto la palabra y nos ha compartido. La señora en ese día, escuchando la palabra, y después de poco, pasando un año, vino la llamada de teléfono. Pastor, sí, muchísimas gracias, de verdad. Quisiera ver a usted otra vez. Y estoy pensando ir a Seúl. Y aquí. Mañana en la noche en el centro artístico de Gwangju, si viene podrá verme. Yo le dije, entonces me dijo, sí, voy a ir a verlo. Y me vino la llamada por teléfono. Sí, pastor, le puedo ofrecer, pastor, la cena, le quisiera invitar si tiene tiempo. Le dije, hermana, disculpe, en la iglesia y aunque no he podido recibir la comida que ella ha querido comprarme, pero ya estaba muy cerca del evento que iba a comenzar. Quedó un poco de tiempo y ella me dijo, yo estoy trabajando en el restaurante, he orado para encontrar a usted y hoy es el día que arregla el interior del restaurante, por eso he salido. No puedo olvidarme bien de esa señora porque, y después ya no me acuerdo bien de su teléfono, pero de verdad que ella estaba con un corazón muy insegura, pero está con gran seguridad. Ella había orado para verme y ese día iba a arreglar
el interior y después pudo encontrarse conmigo y hemos compartido la palabra un poco. Las personas, cualquiera quien sea, si encuentra al Señor Jesucristo, como la palabra es la luz en su corazón. Cuando se encuentra con el Señor Jesucristo y la luz clara del Señor Jesucristo comienza a alumbrar su corazón, me encuentro con las personas de alta posición y también me encuentro con personas que están en una situación muy difícil, personas enfermas también. Ayer en la noche no sé cómo se habrá asustado sus venas, pero se había como incrementado el tamaño de las venas. Por eso siempre el doctor había dicho a ella que usted va a morir. Y por eso es tan milagroso como esta persona está viviendo, apoyándose en Dios. Ahí en la noche, esa hermana había ido a los brazos del Señor. Antes de ir a los brazos del Señor me llamó por teléfono y yo hablé con ella terminando la campaña de la noche. Ella me llamó por teléfono, alguien me llamó por teléfono y me dijo que ella había muerto. Quisiera ir al lugar del velorio, o también el lugar donde se va a enterrar. En este mundo, o por las enfermedades también inexplicables, cada día el hospital había dicho que ella iba a morir. Pero esta hermana siempre está en la esperanza, está con gran felicidad, con agradecimiento, hasta el día que va a morir, hasta el momento también. Esta hermana siempre con esperanza está evangelizando a otras personas, hablando de Jesús. Hermanos, si ustedes que están sentados aquí en este lugar, si es posible, si el amor y la vida es 4, hermano, si vemos sus corazones, está lleno de preocupación, con temor y con problemas también. Si Goliat salió para luchar con los israelitas, es un poco más de 3 metros. Normalmente los basquetbolistas son más de 2 metros. Ya tengo que mirar hacia arriba. Pero
con un vestido muy simple. David, cuando mira también con sus ojos, tendría que tener mucho temor, pero cuando ve con el corazón de Dios, ya no tiene nada de temor. Le dice, tú vienes a mí con lanzas y espadas. Tú has venido con lanzas y espadas a mí. 그러니까 여러분 우리가 가진 마음은 우리가 죄를 이길 힘이 없고 유혹을 이길 힘이 없고 가난을 이길 힘이 없고 병이 이길 힘이 없어 두렵고 그렇지만 예수님은 만왕의 안시오 완주의 주시니까 죽음을 이기고 사탄을 이기고 유혹을 이기는 분이니까 그분의 마음이 여러분 안에 그는 몸은 여러분이지만 여러분의 마음은 예수님의 마음을 가진다. 세상이 사랑스럽고 감사하고 기쁘고 밝게 되어진다. 그래서 예수님은 사마리아 여자에게 그냥 물 이야기라는 것 같지만 생수 이야기라는 것 같지만 예수님의 마음을 그 여자에게 저는 성경을 읽으면서 뭘 느꼈느냐 이 성경이 1800페이지 하루에 60페이지만 읽으면 한 달이면 성경 한 권을 1년이면 12권을 참 조금 일찍 일어나서 새벽에 일어나 성경을 읽으면 하루에 60페이지 정도 2시간 못해 60페이지 근데 이제 이 성경 안에서 예수님의 마음이 저는 처음에 성경을 읽을 때 성경은 뭐가 보였느냐면 십계명 지키라는 거 그리고 뭐 충성 그런 것밖에 안 보여요. 그리고 예수님께서 병자 고친 거 보리도 5개로 5,000명 그것밖에 안 보여요. 그 다음에 내가 좀 더 이제 성경 속에 깊이 들어가니까 뭐가 보이냐면 성경의 많은 말씀에 의하면 내가 전부 죄인이고 내가 전부 성경을 거스르고 있어. 마음으로 죄를 짓고 행동으로 죄를 짓고 말로 죄를 짓고 거짓말하고 cometiendo el pecado con mentiras y con acciones llenos de pecado. Y Jesús en la cruz, siendo crucificado, había muerto por nuestro pecado.
우리는 다 양 같아도 그래도 행하여 각기 제 길로 갔고 여호와께서는 우리 무리의 죄악 Todos 그에게 se descarriaron, pero Jehová cargó el pecado 너무 a Jesús. 저는 내가 너 Me gusta esta palabra. Antes, Señor Dios, si he cometido tal pecado, perdona los pecados que he cometido. 그다음 이제 여기에 나는 찾아보고 계속 죄가 내가 죄를 예수님께 담당을 시키고 내가 죄가 천 가지만 되겠습니까? 만 가지 Hay tantos pecados, ¿verdad? Son miles. 하루도 수없이 Cada día 행동을 짓고 cometemos el pecado de los labios, del corazón y de acción. Miles de pecado. Sin falta, ¿cómo vamos a pasar al Señor Jesucristo? 내가 만약에 죄를 Si yo pasaré el pecado, entonces no puedo encomendar el pecado perfectamente. Pero si Dios lo encomienda, si Dios lo traslada y lo encomienda, es mucho mejor. Isaías capítulo 56, 3 versículo 6. 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 무 Todos se descarriaron, pero Jehová encomendó el pecado de todos nosotros a Él. 너무 신기한 Y por eso lo que es tan maravilloso, 이사야서는 예수님 오시기 700년 전이니까 Isaías que hemos leído, son 700 años antes que venga Jesús, 이미 여기는 pero ya aquí 여호와께서 우리 무리자 그에게 담당시킬 것이다 그렇게 써야 하는데 시킬 것이다가 아니라 담당시키셨도다라고 쓰신 거예요. 그러면 우리가 태어나기 전에 완벽하게 perfectamente 지은 모든 죄를 el pecado que todos nosotros hemos cometido, Dios ya lo supo, 오시기 전에 y antes que venga el Señor Jesucristo, 하나님 넘기셨으니까 ya lo ha encomendado a Jesús. 나는 내가 하나님 이제 용서해 주시 아니 이제 Yo decía, sí, ahora sí, perdone por favor. Había escrito este pecado, sí, apunté este pecado, sí. Porque hay tantos pecados que estamos cometiendo. Si yo paso mi pecado, no puedo pasar perfectamente. 우리는 다 양 같아서 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. 여호와께서는 우리 무리의 Pero Jehová 너무 좋은 거예요. 그 좋은 게 하나 있어요. 이게 뭐냐? hay algo mejor, que es Isaías capítulo 3, 이사야 50 versículo 6. 그 바로 앞에 Al frente de este verso, ¿saben qué palabra hay? 그 말씀을 보면 Si ven esa palabra, es tan maravilloso. Aquí sale, ¿verdad? 진리면 여기서 그는 예수님을 가리켜 말하는 것입니다. Acá está hablando sobre el Señor Jesús. 어느 날 하나님의 계시로 예수님을 봤습니다. 이 땅에 오시지 않는 예수, 장차 오실 예수님 어떻게 하는지 그걸 봤습니다. 그 이사야는 그걸 썼어요. 우리의 전한 걸 누가 믿었느냐 여호와의 Que han creído de lo que hemos hablado. 앞에 자라나기를 열한 순 같고 마른 땅에 나온 줄기 같고 고운 모양도 없고 풍채도 없은즉 우리 보기에 흠모할 만한 아무것이 없구나. 그렇게 이사야 1절 시작. Es el comienzo del versículo 1 del capítulo 53 de Isaías. 예수님인데 미리 오신 예수님이라는데 분명히 이 성경에 오전에 뭐라 기록됐느냐면 Aquí el versículo 5 que está diciendo, 우리의 mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. 그가 찔렸다는 건 시대 못 박힐 때 Que el herido fue 만에 찔린 걸 말하고 por nuestras rebeliones 그가 상했다는 건 예수님이 창에 y molido por nuestros pecados, 옆구리에 찔리고 que fue clavado las manos y los pies y la costilla por nuestros defectos, por nuestros pecados. 하복수 목사 Esta palabra no es la palabra del pastor Sopar, sino es la palabra del Dios Todopoderoso. 하나님 말씀을 Si la palabra de Dios dice que Él 우리가 징계를 받음으로 우리가 평안을 y el castigado, nuestra paz fue sobre Él, y por su
llaga fuimos nosotros curados. 나합니까? 이번도 납니까? 이번도 나. Ya curados o que seremos curados. Si este libro cuando fue escrito, más antes del tiempo tiempo de que ustedes hayan nacido, 700 antes, 2700 años, nuestro pecado ya que había sido pasado y que fue castigado por nuestro pecado, y nuestro pecado fue lavado. La Biblia está hablando sobre esto. Sí, realmente nos asombramos. Yo pensaba que el pecado tengo que lavarme, y que yo tengo que lavar el pecado, que tengo que solucionar el pecado. 우리가 태어나기 전에 수천 년 전에 Hace miles de años, antes que hayamos nacido, ya Dios nos ha visto 예수님을 보내 그 죄 y ha enviado al Señor Jesús. 못 박혀 돌아가셨을 때 우리 죄 때문에 돌아가셨기 때문에 돌아가실 그때 우리가 떠나기 전이었는데 이미 하나님 앞에서는 우리 죄가 해결될 기억지도 Nuestro pecado dice que no se recordará más, que ha sido lavado. Al comienzo, cuando yo leí la Biblia, lo que podía ver que solamente que estaban mirando que hay puros pecadores, sí, que no ponga a otros dioses, 망령되일 거지만 안식일을 기억하여 그날을 거룩하게 que es el día de reposo. 전에는 주일날 교회만 나가면 안식일 지킨 줄 알아. 구약 성경 읽어 안식일을 보니까 안식일에는 무슨 불이라도 피우면 안 된다. El día de reposo dice que no tiene que hacer ninguna fogata, no, 자동차 가는 건데 que el auto 안식일날 es- 가스레인지 켜는 funciona quemando la gasolina, ¿verdad? 미리 전날 Por eso desde un día antes tiene que hacerlo ya todo. 피우면 안 된다. Por eso no tiene que poner ningún fuego en el día de reposo. 내 앞에 다르시는 분이 Por eso 우상 하나 만들었어. 하나님 나 하나님 cada mandamiento que vemos, que no ponga otros dioses, y así cae el día de reposo. 안식일을 기억하여 그날을 거룩하게. 대충 나는 안식을 그 대충만 지켰어. A medias sí habré cumplido el día de reposo, 나부터 보니까 아닌 거예요. pero en realidad no era así. 무슨 일이라도 하지 마. No tiene que hacer ningún trabajo, 영혼은 내 부모를 que tiene que adorar a su padre y respetar a su padre. 진짜 저 부모님 De verdad, yo no he podido así servir a mis padres. 아버지한테 막 불만 있고 불평을 하고 Me quejaba hacia mi padre. 우리 아버지는 아버지 농사를 지으시고 Mi padre era trabajador de tierra, labrador. Yo pensé siempre que estaba ayudando mucho a mi padre. Padre, yo hice esto. Y siempre se ríe y me dice que todas las personas de Gangwon-do pueden vivir aunque tú no estés. 제가 아버지를 훈련하지 Yo en realidad no he podido servir muy bien a mi padre. 살인하지 말라. Que no mate. Claro, no he matado. Pero sí, que ha odiado, ya ha matado desde el corazón. Que no adultere. Si ve a la mujer ya ha tenido un corazón perverso, entonces ya ha adulterado. Que no robe, que no diga malos falsos testimonios. 처음에는 성경을 읽으니까 머리 Al comienzo, cuando leía la Biblia, sí que ha hecho de comer 운동병자 고치신 거 그런 것만 보고 4,000 personas, 5,000 personas, y solamente podía ver eso. 두 번째 성경을 읽으니까 좀 더 읽어내려가니까 전부 내가 죄인이다. 전부 죄인. 그럼 내가 막 피하. 그래서 저는 그때 어릴 때부터 새벽 기도 나갔어요. Y desde pequeño yo iba al culto de la madrugada. Mi padre me decía, Oksu, no vayas a ese lugar porque si no te vas a enfermar.
pero yo le dije que tenía que ir porque tengo que rogar y hablar mis pecados que he cometido, lo que es tan maravilloso. 그 다음에 Después, cuando vi la Biblia, 너무 다른 게 보이는 거예요. podía ver algo diferente. 많은 사람들이 성경을 보면은 보이는 눈이다. 어떤 사람은 성경을 보는데 보는 쪽쪽 내가 죄인이 돼서 할 말이 없고 죄인이 Podía ver la Biblia que me habla como pecador. Esa persona por el pecado, sí, muchas personas por el pecado también va al monte a llorar, a confesar sus pecados. 그 다음에 이제 Y después, cuando vemos en la Biblia, ¿qué podía ver? Podía ver algo muy diferente. 성틀보다 더 많던 내가 희어져 깨끗해져 정결케 되는 성경 여러 곳에 En varios lugares de la Biblia, si leemos, es tan maravilloso. 이사야 44장 En Isaías capítulo 44, versículo 22 dice: 내가 너 허물을 빽빽한 구름에 사라짐 같이 내 죄를 안개에 사라짐 같이 포말하였으니 너는 내게로 오라. 내가 너를 구속하였으니. 자, 우리는 교회에 나가서 착한 일하고 쉽게 Vuélvete a mí porque yo te redimí, y deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. 우리는 매일 회개하고 눈물로 막 하는 죄를 용서해 달라고 할 때 죄가 싫어지는 거예요. Yo pensaba que el pecado se perdonaba cuando rogaba por mis pecados, confesaba por mis pecados y cuando pedía perdón. Pero aquí en la Biblia, cuando yo ni había creído en Jesús, cuando yo ni había nacido en este mundo, 빽빽한 구름에 사라짐 같이 내 죄를 안개에 사라짐 같이 yo deshice como una nube tus rebeliones y como nieblas tus pecados. Vuélvete a mí. 아멘. Amén. 이 성경을 보면 Si vemos aquí en la Biblia, 죄 이야기를 해야 합니까 안 해야 합니까? ¿tengo que hablar sobre el pecado ante Dios o no? No dice que el pecado ya ha sido solucionado. 다시 한번 이사야 44장 22절 옳다. Vamos a ver por la pantalla Isaías capítulo 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. 안개에 사라짐 같이 포말하였으니 너는 Vuélvete a mí porque yo te redimí. 내가 너를 구속하였으니. 여기서도 내가 Aquí también dice 앞으로 도마 que yo te lavaré, que yo te solucionaré el pecado. No, que ya está hecho, que ya me ha salvado, que ya me ha redimido. Exactamente. Dios solucionando nuestro pecado y dice que venga porque ya está solucionado perfectamente. No es que venga para que reciba el perdón de pecados, sino ya está lavado y ya está solucionado. Por eso, ven a mí. Hoy en día, las personas están leyendo una parte nada más de la Biblia. 대부분 성경을 볼 때 하나님이 역사를 하시고 기적을 일으키시고 병자를 고치시고 죽은 걸 살리시고 너무 신기한 게 보여요. Sí, está maravilloso como Jesús salva a los enfermos, pero después podemos ver los 10 mandamientos y se ve que soy pecador. 그러나 그 다음에 성경 Pero después si leemos en la Biblia, ¿qué podemos ver? 내가 죽을 수밖에 없는 죄인인데 Que soy pecador, que tengo que morir, 십자가에 걸린 pero por la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz, mi pecado ha sido perdonado 흰 눈보다 더 이게 씻어졌고 y ha sido lavado blanco como la nieve. 그것이 완벽하게 씻어진 게
똑같은 성경을 읽어도 똑같은 교회를 다녀도 Aunque estamos yendo a una misma iglesia y estamos creyendo a un mismo Dios, en la Biblia, solamente en los ojos de una persona viendo la misma Biblia, se ve de puros pecadores, está permanecido en su pensamiento, 주님을 만났는 aunque ha visto a un mismo Jesucristo, pero Nicodemo 하나님이 늙으면 어떻게 엄마 뱃속에 들어갔다 날 수 있어? dice que no puede ser esto. ¿Cómo puede ser posible que un hombre de edad entre otra vez al vientre de la madre y nazca de nuevo? 그 똑같은 예수님을 사마리 여자 만났는데 이해가 안 가는 이야기 하나하나 돌아오면서 La mujer samaritana, aunque no comprendía la palabra del Señor Jesucristo, pero escuchando cada uno, sí, no está hablando del agua, sino del agua viva en mi corazón, que tenga sed en el corazón. La persona que siente el vacío y el Señor Jesús va a trabajar en él. Entonces, cuando aceptó la palabra del Señor Jesús, ya comenzaba a cambiar el corazón de la mujer y estaba cambiando como un corazón nuevo. 신앙생활 하려면 눈이 거듭나야 한다. Para hacer la vida de creencia, dice que tiene que nacer de nuevo el ojo. 기라 뭐죄 지었다 그런 것만 보고. 여러분의 마음이 예수님 마음과 연결돼 Sí, hermanos, cuando se conecta su corazón con el corazón del Señor Jesucristo, 세계가 똑같은 성경을 봐도 aunque vea una misma Biblia, podrá ver un mundo totalmente diferente. Yo era pecador, yo era sucio, 내 죄가 예수에 대해 넘겨갔고 mi pecado pasó al Señor Jesucristo 십자가에서 심판을 받으심으로 내 죄가 y por recibir el juicio en la cruz, mi pecado ha sido perdonado, ha sido lavado y por eso puede ver esa verdad. 그래서 Entonces, 내가 죄인인 걸 보는 눈하고 el ojo que ve que soy pecador 죄가 씻어진 것을 보는 눈하고 y el ojo que ve que su pecado ha sido lavado es totalmente diferente. 아직도 니고데모처럼 Todavía como Nicodemo, 자기 생각에 빠져 있는 personas que está hundido en su pensamiento, solamente ve que es pecador. 그러나 자기 마음을 비운 사람들 Pero la persona que ha vaciado su corazón, si yo he cometido el pecado, 정확하게 내 생각을 버리고 desechando su pensamiento, leyendo la Biblia, ese ojo que solamente veía pecado, ya puede ver que su pecado ha sido lavado, que ha sido blanco como la nieve, que ha sido limpio, que está más claro. 사랑하는 여러분 Hermanos amados, yo quisiera preguntar a ustedes, 여러분 이 성경에서 aquí en la Biblia, 여러분의 죄가 씻어졌다는 글이 보입니까? puede ver la letra que su pecado ha sido perdonado, se ve, sí, aleluya, si el Señor aclara nuestros ojos. 똑같은 내가 저를 봤을 때 Cuando 죄인인 것밖에 하면 쉽게 yo me veo y solamente puedo ver el pecado, 예수님의 눈을 pero cuando recibo el ojo de Jesús y veo con los ojos de Jesús, 휘어진 게 보이게 puedo comenzar a ver que mi pecado ha sido blanco como la nieve. 그때 우리가 마음으로 Por eso en ese momento que cantamos con corazón, 그만큼 내 죄가 mi pecado que era más 눈보다 que mis pelos 희워졌네. se ha hecho más blanco que la nieve. Así cantará, ¿verdad? Día feliz, día feliz. El día 다 씻은 que ha perdonado todo mi pecado. 내 마음에 들어왔어. Ese día de hace miles de años ya entró a mi corazón esta verdad de que ha perdonado mi pecado. 나의 죄. El día que ha lavado todo mi pecado. Ya la persona que puede ver eso, 내 마음을 그 글이 보입니다. ya puede ver el corazón de Dios, una misma Biblia. Una vez, cuando la Biblia decía esto, fui a África, encontré una persona coreana, 방송에 나오는 성경 지금은 가로로 돼 있지만 옛날에 세로로 돼 있어.
Sí, claro, la Biblia coreana en realidad estaba escrita de largo. Y cuando le mostré la Biblia y me veía extraño porque mi Biblia era diferente, ya podía ver una Biblia diferente. ¿Y por qué tiene una Biblia así, como una secta? Y yo le dije, sí, Señor, si aquí en Corea todos están viendo esta Biblia, usted mira, esta Biblia ha salido de la Biblia de Corea. Su Biblia también está igual. Él podía ver que también en su libro está escrito que es justo, que el pecado ya ha sido pasado. 로마서 3장 23절 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광이 이르지 못하고 Que en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos destituidos de la gloria de Dios por cometer el pecado, pero gratuitamente siendo justificado por el Señor Jesucristo, que murió en la cruz. Por eso, ya que ha sido justificado. 하나님 우리 보고 어렵다 뭐 이런 거잖아. 그죠? Y Dios nos dice que somos justos, entonces somos justos, ¿verdad? Antes en nuestros ojos no se ve esto, solamente se ve el pecado, aunque lea la Biblia. 근데 이런 걸 가지고 이런 한다고 어렵다 한다고 이다이라 그러고 Pero decimos así, por eso dice que somos secta. 바울이 물론 예수님 바울 그때 이단 소리 들었을 건데 Claro, Pablo también había recibido 할 말이 없는 그 las palabras como que es secta. 자 이런 말 Entonces 보니까 entra estas palabras 그냥 예수님이 감사한 게 아니고 y por eso damos gracias al Señor Jesús. Nuestro corazón está tan cálido y agradecido. La mujer adúltera que tenía que morir apedreada en la cruz, pero el Señor lo ha salvado. 정죄하지 않은 가도 다시 죄를 No los condeno y que no cometa el pecado, y cuando lo ha enviado, ¿cómo estará emocionada el corazón de la mujer, verdad? Si hasta un momento que estaba lleno de preocupación, lleno de temor, 저 돌로 내 머리 깨지겠구나 si 그런 생각만 했는데 así estaba pensando nada más, pero 가지고 se fue todo su pensamiento y ahora sí he vivido. Muchas gracias. 이렇게 예수님을 만나면 Si encuentra así al Señor Jesús, todo nuestro corazón cambia totalmente. 시대 못 박혀 2000년이 지난 죄도 뒤에도 아직 죄를 못 씻어서 죄가 남아 있다면 El Señor Jesucristo 사는 건 우리 힘으로는 hace 2000 años ha muerto en la cruz, pero que si nuestro pecado no ha sido perdonado, quiere decir que el Señor Jesús no tiene ningún poder, que ha fallado. Pero no es así. El Señor Jesús es todopoderoso y ha lavado el pecado perfectamente, pero todavía su ojo no está abierto y solamente puede ver pecadores nada más. ¿Es verdad? 그래도 성경을 자세히 읽어 Por eso, si leemos detalladamente la Biblia, nosotros somos justos. 그리고 그건 내가 아니라고 Y lo que yo hago no tiene nada que ver. 100% soy limpio porque el Señor ha trabajado. 가만히 있었는데도 Hemos estado quieto, pero se ha lavado todo mi pecado. Y eso es lo que vamos a creer, ¿verdad? 눈보다 이게 씻은 걸 Creemos que nuestro pecado ha sido blanco como la nieve. No vamos a creer que en adelante será limpio, sino ya que ha sido limpio antes que nazca el Señor Jesucristo. 우리 죄가 다 씻어졌 Nuestro pecado ya ha sido limpio. La Biblia está escrito así. Amén. Hermanos, estoy orando para la iglesia de Corea. Todos los coreanos, verdad que están creyendo en el Señor Jesús, pero no pueden creer todavía que el Señor Jesucristo ha solucionado todos sus pecados. Por eso hay muchas personas que están sufriendo por el pecado y por eso están orando ante Dios, que somos pecadores todavía. Esas personas, 성경 속에 있는 la redención del Señor Jesucristo 우리를 의롭다고 하신 그 말씀
la palabra que nos ha justificado. Todavía no ha escuchado, no ha leído esa palabra exactamente. Vamos a terminar leyendo 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Pero tiene que leer hasta más atrás el versículo 11 que dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así dice que así todavía que tienen que ser lavados, que tienen que ser santificados. Claro que hemos cometido el pecado, pero que tienen que, dice que tiene que recibir el lavado, el santificado, el justificado. No, ya tenemos que recibir, o ya habéis sido, dice. Hermanos, dicen que ya han sido lavados o que todavía tienen que recibir. Dice que ya son justos, ¿verdad? Dios dice: tú ya eres lavado, tú ya eres santo, tú ya eres justificado. Así nos está hablando. Pero necesita ser santificado otra vez. Tiene que ser justificado otra vez. Del momento que ha nacido, ya antes de nacer, es un versículo que ha sido escrito antes, ya ha sido solucionado en la cruz. Si a ustedes le dice que solucione el pecado, no puede solucionar el pecado. Si trataremos de solucionar, entonces se nos desaparecen los pecados, se nos olvida. Por eso que siempre nos queda el pecado y tenemos que morir por nuestro pecado. Por eso vino el Señor Jesús para solucionar el pecado perfectamente. Por eso creer en eso es. El Señor Jesús es la salvación de Jehová. Dios, enviando al Señor Jesús, nos va a salvar y ha salvado perfectamente, porque el pecado ha sido perdonado perfectamente. Entonces, si Jesús nos puede salvar, entonces Jesús también no merece llamarse su nombre. Pero las personas hoy en día están viendo una parte nada más de la Biblia, porque yo cometí el pecado y se ve muy bien que ha cometido el pecado. No vea solamente esta parte, sino también tiene que ver otra parte. Si mi pecado ha sido blanco como la nieve, al ver esa verdad, el pecado en mi corazón se desaparecerá. Mi pecado, que era más que el pelo de los cabellos, pero ha sido blanquecido más que la nieve, y viene el corazón, y viene el Señor Jesús a nuestro corazón. El Señor Jesús no entra en los pecadores y no puede escuchar la oración de los pecadores. Sí, con lo que Dios ha hecho todo completamente, dice que sería problema si nos dice: lava tus pecados, pero ya el pecado ha sido lavado, y solamente aceptar de corazón y obtendrá la santidad su corazón. Es muy maravilloso, ¿verdad? Es una gran bendición, hermanos. Y
Y por eso, yendo de aquí para allá, para otros lugares, estoy anunciando esta verdad. Y muchas personas, comprendiendo esta verdad, están muy felices. Y Dios nos ha abierto mucho camino. Y hoy en día también he recibido la bendición de compartir este evangelio. Gracias, vamos a orar. Dios Padre Santo, le damos gracias. La mujer samaritana, en su corazón, transmitiéndose el corazón del Señor Jesucristo. Ella no puede vencer la felicidad, no puede soportar esa alegría. Por eso, corriendo de aquí, anuncia sobre el Señor Jesús. Después que entra la palabra de Jesús en el corazón de las personas, hemos visto que ellos cambian. Antes nosotros también pensábamos que éramos pecadores, estábamos muy oscuros, pero ahora, a través de la Biblia, nuestro pecado ha sido lavado blanco como la nieve. Es muy maravilloso. Gracias, Dios ha enviado a Jesús para solucionar nuestro pecado. Ahora, con este nuevo corazón, bendíganos, Señor, para que podamos vivir con este corazón tan bendito. Le damos gracias y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.